SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Ellos vivieron el Evangelio. ¿Qué tal? Hoy es viernes, así que les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Ellos vivieron el Evangelio. Y con el gusto y el agradecimiento a Dios por el don de la vida, quisiera comentarles acerca de un santo que veneran en Nápoles, en Italia. Me refiero a San Genaro, obispo de Benevento. Durante la persecución de Diocleciano sufrió el martirio juntamente con otros cristianos en la ciudad de Nápoles, en donde se le tiene una especial veneración. Comenzamos. A pesar de vivir bajo la amenaza del Vesubio, es una ciudad privilegiada por el clima suave, la naturaleza exuberante y la situación de su hermosa bahía. Pero Nápoles, la antigua Parténope, es una privilegiada sobre todo porque además de conservar las cenizas del piadoso poeta cristiano Virgilio, goza de la permanente protección de San Genaro. Puede decirse que la devoción de San Genaro es la misma historia de Nápoles. San Genaro era obispo de Benevento, cerca de Nápoles. Murió mártir en la persecución de Diocleciano, la última que sufrió la Iglesia antes de la paz de Constantino, la misma en que sufrieron martirio en España Vicente, Eulalia, Severo, Engracia y los innumerables mártires de Zaragoza. Genaro fue apresado cuando se dirigía a la cárcel a visitar a sus cristianos. Según la tradición, salió ileso de un horno encendido donde lo arrojaron. Fue conducido a Pozzuoli, primera tierra italiana que pisó San Pablo, camino de Roma, como se refiere en los Hechos de los Apóstoles. Se dice que fue arrojado a las fieras en el anfiteatro, que también lo habrían respetado. Finalmente fue degollado. Le acompañaban en el martirio los diáconos Socio, Próculo y Festo. Desiderio, que tenía el ministerio del lector, Eutiquio y Acucio. Los cristianos recogieron, como era costumbre, un poco de sangre de los mártires en una ánfora para colocarla ante su tumba. Los restos de Genaro fueron llevados de Pozzuoli a Benevento y en 1497, por orden de Alejandro VI, fueron colocados definitivamente en la Catedral de Nápoles, en una hermosa capilla que los napolitanos construyeron en su honor en el año 1608, en agradecimiento por haberles librado de la peste de 1527. La capilla está ricamente adornada, es una auténtica joya de arte. Entre los pintores están Domenichino y Rivera el Españoleto. Han sido varias las ocasiones en que los napolitanos han sentido la protección del santo. Además de la epidemia de peste en 1527, entre ellas la erupción del Vesubio de 1631, tan espantosa como la del año 79, cuando quedaron totalmente destruidas las ciudades de Pompeya y Herculano, y también cuando el cólera de 1884 devastó la región, quedando Nápoles a salvo. Pero la devoción a San Genaro es conocida sobre todo por la licuefacción de la sangre del mártir. Todos los años, el 19 de septiembre, la sangre de San Genaro, que se conserva en dos pequeñas ánforas de vidrio donde está en estado sólido, se vuelve líquida y de color rojo vivo, como recién vertida. Cambia de volumen y de peso. Se congrega una gran muchedumbre para venerar al santo y todo el pueblo puede contemplar el hecho. Se han querido buscar explicaciones naturales a la licuefacción, pero ninguna de ellas es plenamente satisfactoria. El contenido de las ampollas ha sido sometido a un examen espectroscópico y el resultado es que se trata de sangre humana y que se dan los fenómenos descritos.
Para los napolitanos, es una clara demostración que les ofrece su santo patrono de su protección y de su intercesión. Estás escuchando Zaguac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Poco se conoce de San Genaro. Se dice que durante la persecución de Diocleciano fueron detenidos en Pozzouli por orden del gobernador de Campania, Soso, diácono de Miceno, Próculo, diácono de Pozzouli, y los laicos Euticio y Acucio. El delito era haber confesado su fe públicamente. Cuando San Genaro tuvo noticias de que su amigo Soso y sus compañeros habían caído en manos de los perseguidores, decidió ir a visitarlos y darles consuelo y aliento en la prisión. Como era de esperarse, sus visitas no pasaron inadvertidas, y los carceleros dieron cuenta a sus superiores de que un hombre de Benevento iba con frecuencia a hablar con los cristianos. El gobernador mandó que le aprendieran y lo llevaran a su presencia. El obispo Genaro, Festo, su diácono y Desiderio, un lector de su iglesia, fueron detenidos 2 días más tarde y conducidos a Nola, donde se hallaba el gobernador. Los 3 soportaron con entereza los interrogatorios y las torturas a que fueron sometidos. Poco tiempo después, el gobernador se trasladó a Pozzouli, y los 3 confesores, cargados con pesadas cadenas, fueron forzados a caminar delante de su carro. En Pozzouli fueron arrojados a la misma prisión en que se hallaban sus 4 amigos. Estos últimos habían sido echados a las fieras un día antes de la llegada de San Genaro y sus 2 compañeros, pero las bestias no los atacaron. Condenaron entonces a todo el grupo a ser echados a las fieras. Los 7 condenados fueron conducidos a la arena del anfiteatro, y para decepción del público, las fieras hambrientas y provocadas no hicieron otra cosa que rugir mansamente, sin acercarse siquiera a sus presuntas víctimas. El pueblo, arrastrado y cegado por las pasiones que se alimentaban de la violencia, imputaron a la magia la mansedumbre de las fieras ante los cristianos y a gritos pedían que los mataran. Ahí mismo, los 7 confesores fueron condenados a morir decapitados. La sentencia se ejecutó cerca de Pozzouli y en el mismo sitio fueron enterrados. Los cristianos de Nápoles obtuvieron las reliquias de San Genaro que en el siglo V fueron trasladados desde la pequeña iglesia de San Genaro, vecina a la Solfatara, donde se hallaban sepultadas. Durante la guerra de los normandos, los restos del santo fueron llevados a Benevento y poco después al monasterio del Monte Vergini. Pero en 1497 se trasladaron con toda solemnidad a Nápoles, que desde entonces honra y venera a San Genaro como su patrono principal. Muchos se cuestionan la autenticidad de los hechos que hemos mencionado y de la misma reliquia, porque no hay registros sobre el culto a San Genaro anteriores al año 431. Pero es significante que ya en esa época el sacerdote Uranio relata sobre el obispo Genaro en términos que indican claramente que se le consideraba como a un santo reconocido. Los frescos pintados en el siglo V en la catacumba de San Genaro en Nápoles lo representan con una aureola. En los calendarios más antiguos del Oriente y el Occidente ya figura su nombre. Mientras que muchos se cuestionan sobre la historicidad de San Genaro, nadie se puede explicar el milagro que ocurre con la reliquia del santo que se conserva en la capilla del tesoro de la Iglesia Catedral de Nápoles, en Italia. Se trata de un suceso maravilloso que ocurre periódicamente desde hace 400 años. La sangre del santo experimenta la licuefacción, es decir, se hace líquida. Ocurre cada año en 3 ocasiones relacionadas con el santo: la traslación de los restos a Nápoles,
el sábado anterior al primer domingo de mayo, la fiesta del Santo, el 19 de septiembre, y el aniversario de su intervención para evitar los efectos de una erupción del Vesubio en 1631, el 16 de diciembre. El día señalado, un sacerdote expone la famosa reliquia sobre el altar frente a la urna que contiene la cabeza de San Genaro. La reliquia es una masa sólida de color oscuro que llena hasta la mitad un recipiente de cristal sostenido por un relicario de metal. Los fieles llenan la iglesia en esas fechas. Es de notar entre ellos un grupo de mujeres pobres, conocidas como las Seidi San Genaro, tías de San Genaro. En un lapso de tiempo que varía por lo general entre los 2 minutos y 1 hora, el sacerdote agita el relicario, lo vuelve cabeza abajo y la masa, que era negra, sólida y seca y que se adhería al fondo del frasco, se desprende y se mueve. Se torna líquida y adquiere un color rojizo, a veces burbujea y siempre aumenta de volumen. Todo esto ocurre a la vista de los visitantes. Algunos de ellos pueden observar el milagro a menos de 1 metro de distancia. Entonces, el sacerdote anuncia con toda solemnidad: «Ha ocurrido el milagro». Agita un pañuelo blanco desde el altar y se canta el Te Deum. Entonces, la reliquia es venerada por el clero y la congregación. El 5 de mayo del año 2008, reporteros de 20 canales de televisión, entre ellos CNN, estaban presentes en la catedral cuando ocurrió el milagro. El milagro ha sido minuciosamente examinado por personas de opiniones opuestas. Se han ofrecido muchas explicaciones, pero en base a las rigurosas investigaciones se puede afirmar que no se trata de ningún truco y que tampoco hay, hasta ahora, alguna explicación racional satisfactoria. En la actualidad, ningún investigador honesto se atreve a decir que no sucede lo que de hecho ocurre a la vista de todos. Sin embargo, antes de que un milagro sea reconocido con absoluta certeza, deben agotarse todas las explicaciones naturales y todas las interrogantes deben tener su respuesta. Por eso, la Iglesia favorece la investigación. Entre los elementos positivamente ciertos en relación con esta reliquia figuran los siguientes. La sustancia oscura que se dice es la sangre de San Genaro, la que desde hace más de 300 años permanece herméticamente cerrada dentro del recipiente de cristal que está sujeta y sellada por el armazón metálico del relicario, no ocupa siempre el mismo volumen dentro del recipiente que la contiene. Algunas veces, la masa dura y negra ha llenado casi por completo el recipiente, y en otras ocasiones ha dejado vacío un espacio equivalente a más de 1/3 parte de su tamaño. Al mismo tiempo que se produce esta variación en el volumen, se registra una variante en el peso, que en los últimos años ha sido verificada en una balanza rigurosamente precisa. Entre el peso máximo y el mínimo se ha llegado a registrar una diferencia de hasta 27 gramos. El tiempo más o menos rápido en que se produce la licuefacción no parece estar vinculado con la temperatura ambiente. Hubo ocasiones en que la atmósfera tenía una temperatura media de más de 30 grados centígrados y transcurrieron 2 horas antes de que se observaran signos de licuefacción. Por otra parte, en temperaturas más bajas, de 5 a 8 grados, la completa licuefacción se produjo en un lapso de 10 a 15 minutos. No siempre tiene lugar la licuefacción de la misma manera. Se han registrado casos en que el contenido líquido burbujea, se agita
y adquiere un color carmesí muy vivo. En otras oportunidades su color es opaco y su consistencia pastosa. Aunque no se ha podido descubrir razón natural para el fenómeno, la Iglesia no descarta que pueda haberlo. La Iglesia no se opone a la investigación porque busca la verdad. La fe católica enseña que Dios es todopoderoso y que todo cuanto existe es fruto de su creación. Pero la Iglesia es muy cuidadosa en determinar si un particular fenómeno es, en efecto, de origen sobrenatural. La Iglesia pide prudencia para no asentir ni rechazar prematuramente los fenómenos. Reconoce la competencia de la ciencia para hacer investigación en la búsqueda de la verdad. Cuenta con el conocimiento de los expertos. Una vez que la investigación establezca la certeza de un milagro fuera de toda duda posible, da motivo para animar nuestra fe a invitarnos a la alabanza. En el caso de los santos, el milagro también tiene por fin exaltar la gloria de Dios que nos da pruebas de su elección y las maravillas que Él hace en los humildes. El cardenal Crescencio Cepe de Nápoles anunció que en el 2009 un grupo de científicos iniciaría una investigación milagrosa de la reliquia. Según una explicación científica, este comportamiento es habitual en fluidos denominados no newtonianos, en particular en los materiales denominados pseudoplásticos, que se comportan como sólidos cuando están en reposo y se vuelven más fluidos cuando se someten a algún tipo de esfuerzo, y tixotrópicos que tienen memoria dependiendo su viscosidad de su historia reciente. En la revista científica Nature se publicó en 1991 un artículo que explica el fenómeno de la licuefacción. En diciembre, la bóveda es abierta si la sangre se encuentra líquida, las ampollas son exhibidas. Como habíamos comentado, 3 veces al año la sangre es expuesta para la veneración, en mayo, en septiembre y en diciembre. En mayo la sangre es llevada desde la Catedral de Nápoles hasta la Basílica de Santa Clara, donde se licúa. En septiembre, la licuefacción se produce en la catedral y las ampollas son expuestas al público por 7 días para que los fieles las besen. Algunos testigos afirman que durante las noches la sangre se solidifica, pero al día siguiente vuelve a licuarse después de rezar nuevamente. En diciembre, la bóveda es abierta y si la sangre se encuentra líquida, las ampollas son exhibidas. La superstición, aunque no la Iglesia, afirman que es mal augurio que el milagro no ocurra. La última vez que había acontecido fue en 1987, cuando un intendente comunista fue elegido en Nápoles. Pero el primer sábado de mayo de 2011, la sangre tampoco se licuó. A pesar de la superstición popular, el alcalde de Nápoles dijo: no es un mal presagio. Y sin embargo, al día siguiente sí se licuó la sangre, alejando con este hecho los malos augurios que según los fieles se abatían sobre la ciudad. En Nápoles, a San Genaro se le atribuye no solo este milagro, sino también el haber librado a la ciudad en diferentes oportunidades de las erupciones del volcán Vesubio, activo hoy en día. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Muy interesante la vida de San Genaro, ¿no les parece? Yo me quedaría con el ejemplo de su martirio, que a pesar de todo, jamás dudó de su fe y no se negó
a declararla públicamente. Y hablando de fe, ante los acontecimientos que ha vivido nuestro país en estos últimos días, quisiera compartir con ustedes un artículo que he leído, escrito por Roberto O'Farrill, publicado en su página de Ver y Creer, un artículo titulado El terremoto, la tragedia, Dios. La vida está llena de cambios. Algunos llegan de forma predecible y otros abruptamente, como el terremoto del pasado martes del 19 de septiembre, que se tradujo en una tragedia que provocó en todos nosotros momentos de conmoción y de una aplastante tristeza. Ante esta tragedia, como en todas, el refugio más seguro es Dios, porque nos sostiene mientras dura la tristeza, porque es el oyente más compasivo a nuestros lamentos de angustia, porque es quien mejor entiende cuán profundo es nuestro dolor. Es quien nos acompañará en cada momento de la angustia, el único que nos cubrirá de gracias celestiales y que no nos dejará solos en medio de la tragedia. Este es un momento para descansar en el Señor y para ser conscientes de que Dios puede permitir un cambio en nuestro camino, cambio que ya estamos experimentando hoy, pasmados por el cambio de rumbo que Dios permitió en un terremoto con duración de apenas 1 minuto. Si tomamos esta tragedia por sí sola, sin la iluminación de Dios, nos resultará imposible resignarnos, pues tanto dolor y tristeza nos impiden ver el plan de Dios, cosa que Él mismo comprende, y por ello no nos dejará solos en medio de esta conmoción. Para quienes confiamos en Dios, esta y otras tragedias pueden atravesarse con confianza a pesar de la angustia. Para los que no, que quizás estaban enojados con Dios por alguna otra cosa y que ahora se ven confrontados por el desastre, posiblemente estén experimentando la grave tentación de odiar a Dios porque lo culpan. Están enojados con Dios y sin embargo, Dios no está enojado con ellos. Quieren arrojar a Dios de su vida y sin embargo, Dios no los quiere arrojar de su presencia. Al contrario, quiere elevarlos hacia Él mismo para poder consolarlos. Si este es el caso de quien me está escuchando, les aseguro que no podrá aceptar esta tragedia si no permite que Dios le ayude. La tragedia no se va a alejar porque se rechaza. Es un hecho que el terremoto nos ha sacudido y que nadie pudo evitarlo, como tampoco se pudo evitar la muerte de la mayoría de las víctimas. La única forma de recorrer el camino que nos llevará al cielo es mediante la confianza en Dios, aunque sea en lo más mínimo, para poder seguir el camino con paz y siguiendo con calma, y si se llegara a perder, hay que clamar nuevamente al cielo, y el cielo responderá mediante con gracias de confianza y de calma. El cielo no abandonará a los que están sufriendo en estos momentos, así que es necesaria nuestra oración de intercesión en estos días de gran dolor, para que el Señor los llene de abundantes gracias celestiales, porque la oración que se eleva en medio de la tristeza es el acto más evidente de confianza. Nuestro Padre Celestial está concediendo gracias de conversión y sanación y calma para todos los afectados y tristes por esta tragedia. En este momento, en el que los mexicanos hemos de dirigir también la atención a nuestra Madre del Cielo, la Virgen de Guadalupe, porque somos sus hijos y ella nos ve sufrir, y aunque por ahora algunos no puedan sentir su consuelo, porque el dolor es muy grande, lo cierto es que ella está sosteniendo entre sus manos a cada uno de sus hijos que se tambalea por la confusión, la desesperación y el miedo en toda la nación mexicana. Nos está cuidando, nos traerá descanso y nos enviará muestras de su tierna protección y de su consuelo. Y sabemos que así es, por la paz que siempre se derrama de su maternal cuidado. Y además, nos hará ver el plan que Dios tiene para los mexicanos y para cada uno de nosotros, aún a pesar de esta tragedia.
Es imposible que entre tanta tristeza se pueda sentir alguna culpabilidad, y quizás alguien se sienta responsable por algo que cree que contribuyó a esta tragedia. Si es así, que le entregue a Cristo Jesús esta culpa y todas las que carga, y que le permita que se las lleve. Igualmente cada uno, pues si todos nos volvemos al Señor, nos quitará este peso, y lo ahogará en el amor de su sagrado corazón. Ahora, ya no miremos hacia atrás, y quedémonos en paz con Dios en este tiempo de tristeza. Él nos dará las gracias que necesitemos para enfrentar este desastre, y para crecer en santidad el día de mañana. Todo está bien. Dios está con nosotros. Es así como llegamos al final de esta emisión, en la que hemos compartido la vida y milagro de San Gennaro o San Genaro, patrono de la ciudad de Nápoles, en Italia. No me queda más que agradecer el favor de su atención y pedirles que hagamos oración por todo lo que está pasando en nuestro país, por las personas que sufren, por las personas que ayudan, por las personas que están esperando una luz, esa luz que les ayude a seguir adelante. Gracias por el don de la vida a los que la conservamos y porque tenemos que seguir siendo mejores cada día, para estar siempre dispuestos a ayudar al que lo necesite. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales, a través de Facebook, de Twitter, para cualquier comentario, para cualquier petición, lo que ustedes deseen, estamos a sus órdenes en SAWAC Radio. Y no se olviden, donde nos veamos, platíquenme de San Genaro. Adiós. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú? Nuestra carne débil, Nuestro barro frágil. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. nuestro amor. ¿Quién como tú confía en la
servicios y de amor. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Iremos Si eres la vida y amor, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Si tú eres nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iré? Si tú eres nuestra Si vida. eres la vida Si tú y amor, eres nuestro amor. ¿a dónde iré? nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó